¿Alguna tiene un buen día para dar algo? Hola, profe, ¿cómo le va? Todo bien. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿A qué profe? Hay tres, A los tres, profe, a los tres. a los tres. Feliz, mañana no le vamos a ver, así que feliz día mañana. Ah, es verdad. Feliz día. ¿Mañana tienen clase? Ah, no, no, En la mañana facu no hay no. clase. En la facu no No, hay clase, ¿no? no, que yo sepa, Cuando era presencial no había. Claro. no En sé. realidad, profe, no Bueno, tenemos clases, pero hay algunos que tenemos que rendir recuperatorio de marketing. Mm, Mm, Los engancharon ahí con eso, entonces. sí. ¿Cómo vienen en el resto de las materias? ¿Se les acumulan todos los parciales o más o menos? Y como siempre, profe. Como siempre a esta altura del año, ¿no? En parciales, TP, todo. pero Bueno, vienen bien, en estabilidad vienen bien, así que van a dar bien. para no irnos también de tema, hubieron nada más que dos grupos que presentaron el TP de flexión que era para hoy. No nos vamos a poner estrictos en cuanto a se entregaba el lunes y no lo entregaron, pero sí, ya se lo habíamos dicho de antemano en el tema de los parciales. Para el parcial tienen que estar aprobados, los de flexión y demás. Así que Profe, nosotros se lo vamos a pasar en un rato, lo estamos pasando a limpio. sí, Eh, a ver, no hay apuro que sea hoy. Sí. Pueden entregarlo mañana o esta semana, no hay problema. De hecho, preferimos que presten atención a la clase porque este es un tema que cuesta bastante comprenderlo. Y se toma siempre. Y hoy vamos a tratar de hacer más corta la clase para que puedan tener un tiempo al final y por lo menos encarar el TP de flexión transversal. Hoy no les vamos a dar TP, recién se da la práctica la semana que viene. Así que hoy la teoría vamos a tratar de hacerlo un poco más corta. Profe, después al final de la clase le puedo hacer un par de consultas sobre, bueno, el TP justamente que vamos a entregar en un rato. Sí, 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 yo estoy ¿Cuál, cualquier el de cosa. flexión o este? No, el que vamos a entregar ahora en un rato. Ah, el que era para hoy. Ah, está bien, sí, no hay drama. Igualmente al final de la clase, presten atención a lo que explica Rubén, porque se les pasa un cuestionario de 10 minutos, como hicimos la semana pasada, que son preguntas o algún ejercicio tipo de parcial, que se puede llegar a conceptual para ver cómo asientan los conceptos que explica Rubén. Casi si tienen alguna duda o algo mientras desarrolla la teoría, la van juntando y antes de mandar el cuestionario, consultan. Sí, el cuestionario es sin nota, así que háganlo a conciencia para ver si más o menos van bien con la materia o no. Y, y bueno, y después les queda para grabado para repasar para el parcial. Así que bueno, Rubén, todo tuyo. Profe, Bueno, Sí, una última pregunta. El otro día creo que un compañero preguntó sobre, creo que el punto uno, que el tema del perfil, que era utilizar IPN 32, algo así. Sí, me confundí yo, no sé por qué lo vi. Puse un IPN que no está en la tabla, así que usen uno menos. Puse uno que era 33, usen el 32. Ok, yo porque me acuerdo que en mi grupo había pasado que no nos había verificado y creo que con un perfil superior creo que nos verificaba el cálculo, pero bueno, Está bien, si lo resolvieron, entréguenlo así. ok, ok. bueno, se ve en pantalla, está puesto en pantalla el... Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, Sí, bueno. profe, se ve. Bueno, listo, vamos a comenzar con flexión oblicua. ¿Se acuerdan que la vez pasada, la vez pasada, sí, digo bien, en la clase no de flexión transversal, sino de la de flexión pura, habíamos visto que la flexión pura, la expresión que la definía era sigma, era igual al momento flector dividido el módulo resistente, siendo el módulo resistente igual al momento de inercia dividido la fibra más alejada, ¿correcto? Estando ahí, al ser la fibra más alejada, por eso nos daba en forma lineal la distribución de tensiones y en ese caso el eje neutro pasaba por el baricentro y el estado de cargas era coincidente con uno de los planes
principales de inercia, es decir, coincidía con el eje Y o con el eje Z. ¿Tá? En flexión oblicua lo que se presenta, cuando hacemos la reducción de fuerzas al baricentro de la sección, ahí obtenemos dos pares, es decir, es este caso. Como pueden ver, la línea de fuerza del momento tiene una inclinación, es decir, sería el estado de cargas tiene una inclinación. Entonces tenemos dos pares que coinciden con los dos ejes principales de inercia. Generalmente no siempre, estos dos pares van acompañados de esfuerzo de corte. ¿Tá? Entonces tenemos un par cuyo vector representativo coincide con el eje Z, que llamamos MZ, y otro par, y el plano de acción más bien, ¿no? Va a ser es el eje XY, y el otro par, el vector representativo coincide con el plano, el otro par lo llamamos MZ y coincide con el plano XY. Es decir, el otro sería con el eje Y y lo llamamos MI y el plano de acción es el XZ. El vector resultante de entre ambos, por supuesto, es la regla del paralelogramo y obtenemos M, resultante que estará actuando en el plano perpendicular. Como pueden ver, nos queda un MZ y un MI, por lo tanto es más sencillo trabajar con los pares que coinciden con los ejes de inercia, ya que nos permite aplicar el principio de independencia y de superposición de los efectos. Es decir, obtenemos las tensiones que se producen en el material sumando los efectos que se va a producir en cada uno de ellos. Por lo tanto, las tensiones normales, que sería acá, las tensiones normales viene dada por sigma X es igual a más menos MZ sobre JZ por I, más menos MI sobre JI por Z. ¿Correcto? Cuando era flexión pura, ¿se acuerdan que uno de estos dos M desaparecía según donde estaba aplicado el estado de cargas? Es decir, era MZ o MI. Acá es MZ y MI. ¿Estamos bien por ahí? Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Se acuerdan cómo definíamos lo que era la línea neutra? Se hacen ceros. ¿Está? Entonces, ¿dónde la hallamos? ¿Cómo la hallamos? Y bueno, igualamos esta ecuación a cero. Igualando esta ecuación a cero, nos queda que el MZ sobre el JZ por I, más el MI sobre el JI por Z, es igual a cero. Como pueden ver, M0 nos queda igual a un número por I más, bueno, sería más menos un número por I, pongámosle que sea todo más, ¿no? 0 es igual a MZ sobre JZ, que es un número por I, más un número por Z. ¿Eso qué es? Es la ecuación de una recta que pasa por el baricentro, con una cierta inclinación, por supuesto. ¿Correcto? Entonces, como pueden ver, si analizamos cada uno de los efectos, tenemos lo que dije antes, un cuadrante totalmente traccionado, MZ, como pueden ver, digamos, para analizarlo uno siempre es como si pusiese un destornillador sobre MZ y comience a atornillar, ¿no?, el elemento. Entonces ven que las fibras superiores están traccionados en el plano XY y las fibras inferiores están comprimidas. Y en el momento en MI es como si pusiésemos el destornillador para abajo, comenzamos a atornillar y nos da negativo dos cuadrantes y positivo los otros dos cuadrantes. Entonces, cuando hacemos la sumatoria, el MZ más el MI, nos queda todo un cuadrante totalmente traccionada y otro totalmente comprimida. Y el eje neutro, que es el que habíamos dicho que hacíamos la igualdad, igualando a cero sigma X, sigma igual a cero, el eje neutro tiene que pasar sí o sí por los cuadrantes con signos distintos, que es además donde se hace baricéntrico, como dice ahí. Esto lo puse acá escrito para que lo recuerden.
¿Se entiende hasta ahí, gente, cómo es esto? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, acá está. Bueno, ahí lo tienen, sigma igual a más menos mz por i, más menos mi sobre ji por z igual a 0. Es decir, nos queda que i, lo que dije antes, es todo un mi por jz sobre ji por mz por z. Vemos que se trata de una recta i en función de z, donde el mi, el mz, el ji y el jz son constantes para la sección analizada. Y ahí tenemos, bueno, esto después ya es trigonometría, no hay ningún problema. Tenemos la zona traccionada, la zona comprimida y las pendientes que tienen el momento y la pendiente que tiene el eje neutro. ¿Está? ¿Está entendido, gente, lo que es flexión oblicua? Lo que viene ahora acá, estos son desarrollos matemáticos que no se los doy, es decir, se los dejo así, indicados, porque trabajan con tangentes, con arcotangentes, pero acá lo fundamental es que tengan en cuenta el siguiente concepto. Primero, el estado de cargas no coincide con los ejes principales, con uno de los ejes principales de inercia. Entonces, al no coincidir, lo llevamos a un caso conocido. Es decir, lo llevamos a un momento en I y a un momento en Z. ¿Está? Para eso aplicamos la ecuación de sigma. Sigma igual al MI sobre JI por Z más o menos lo que fuese MZ sobre JZ por I. Bueno, nos queda la ecuación de una recta que pasa por un punto. ¿Está? Después, para hallar la línea neutra, ¿se acuerdan que es el lugar geométrico donde la tensión de sigma vale 0? Igual o sigma igual a 0, me queda la ecuación de una recta con respecto a un punto. ¿Está? Que entonces es lo que me permite sacar el diagrama que ven acá. Siempre en flexión oblicua van a tener un cuadrante totalmente traccionado y un cuadrante totalmente comprimido. Y después, un cuadrante va a estar positivo-negativo y otro va a estar negativo-positivo. Esos son los conceptos principales de flexión oblicua. Acá estamos en flexión oblicua pura, es decir, tenemos dos momentos flectores. Recuerden que siempre puede venir acompañado de esfuerzo de carga. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Comenzamos con flexión compuesta. Bueno, acá está. Es un estado de solicitación, acá que consiste en la acción simultánea de flexión y esfuerzo axial, acompañados de nuevo, generalmente de esfuerzo de corte. Este es el caso clásico de MN y Q que hicieron ustedes en el parcial. Acá está representado en una viga empotrada libre, ¿no? En un voladizo, ¿correcto? Es decir, tenemos P1, tenemos P2, y el esfuerzo, lo que pasa es que acá está bien, no está bien. Está P1 y P2, entonces hacemos MN y Q, como ya saben, cortamos ahí en la sección A, ponemos en evidencia de un lado y de las fuerzas y tenemos el esfuerzo de corte, el esfuerzo axial y el momento flector. Estamos en la sección más comprometida que va a ser en el empotramiento. Es decir, cuando les toque un dimensionamiento o una verificación, uno siempre va a la sección más comprometida. En este caso es el empotramiento. Hasta ahí no hay nada nuevo descubierto. Estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, es un MNIQ de una viga empotrada libre. Muy bien. Entonces acá lo que vemos es lo siguiente. Tenemos un esfuerzo axial, de nuevo volvemos a aplicar bueno, como vemos, está sometida a un momento flector y un esfuerzo axial. Ambos esfuerzos producen tensiones normales, las cuales pueden sumarse según sean de tracción o compresión, según sea el caso, ¿correcto?
Como pueden ver, tenemos el primer caso, era el primero que habíamos visto, que era el que correspondía a sigma igual a n sobre a, sea tracción o compresión. Y el segundo es el de flexión simple, sigma igual a mz sobre wz por i, ¿correcto? Sumados estos dos, tenemos n más, ¿de acuerdo? En este caso, el esfuerzo axial, que es lo que dice ahí, es de tracción, entonces se llama flexotracción. Como podemos ver, N produce toda la sección tensiones tangenciales sigma, mientras que M produce tracción arriba y compresión abajo. Sigma igual a la del esfuerzo axial puro, que era N sobre A, más menos MZ sobre JZ por I. Entonces, si el esfuerzo es de compresión, es menos N sobre A. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, acá noté esto que dice que, como podemos ver, el cambio de tensiones sigma se produce en el caso de la figura 1, en la zona de la sección de la parte que tiene tracción. Por lo tanto, el eje neutro estará ubicado en la parte, en la zona inferior. Podemos ubicar el centro de presión, que es el punto del plano donde solo existe N, ya que si hallamos la fuerza N, y en el momento N tenemos una fuerza N trasladada. ¿Con esto a qué voy? Miren lo que estamos utilizando desde cuando vimos en la primera clase, no, perdón, en la primera clase, sí, en la primera clase capaz que se dio esto, cuando vimos, ¿se acuerdan? Cuando componían una... A ver, cuando decíamos, ¿se puede trasladar una fuerza a un punto? Sí, se puede trasladar. ¿Cómo hago? Y bueno, aplico un sistema nulo y me queda la fuerza trasladada más un par de traslación. Perfecto. Puedo componer, cuando compongo una fuerza y un par, ¿qué obtengo? Y es este caso, es el caso inverso de trasladar una fuerza a un punto. Obtengo una fuerza trasladada. ¿Está? Fíjense ustedes acá que ese N, el centro de presión, para que den las tensiones del mismo signo, es ese caso, es decir, la resultante N y el momento N obtenemos, cuando componemos ambos, obtenemos N, que es la fuerza trasladada. Para ubicar el eje neutro, bueno, siempre lo mismo, hacemos 0, la ecuación de sigma, y de ahí obtenemos el eje neutro. Vemos que a mayor excentricidad, menor será la distancia al eje neutro. Infinito, que es la excentricidad, y tiende a 0. En este caso tenemos solo flexión, es decir, sería flexión pura, sin esfuerzo axial. Y el eje neutro está ubicado en el baricentro. Y si E tiende a 0, I tiende a infinito. En este caso tenemos el esfuerzo axial, en que el esfuerzo axial se ubica en el infinito, ya sea que no tenemos tensiones sigma, valor nulo. ¿Está? Sería estos casos, acá lo tienen. Es decir, ¿a qué voy con esto? Esto depende mucho del valor que tenga el esfuerzo axial o el momento flector, porque fíjense que a medida que yo voy disminuyendo el esfuerzo axial, va subiendo N, ¿correcto? N va subiendo hasta que N se hace 0 y me coincide con el eje baricéntrico, me queda el segundo diagrama. Y a medida que N va creciendo, cuando hago la sumatoria, ven que está en línea punteada el N, a medida que hago la sumatoria, el esfuerzo axial va disminuyendo, que sería este caso. Entonces N nos queda afuera, y fíjense que la pieza tiene todas las tensiones, acá está, el esfuerzo axial grande, entonces tenemos el caso de que el eje neutro se encuentra fuera de la sección. ¿Está? Estos son los valores de M y N de acuerdo a los diagramas de superposición de la flexión. Acá tienen el otro caso, es decir, cuando son iguales, ¿no? Quedan. Y acá cuando es menor. Ven cómo va a variar el eje neutro. Lo que sí tienen que tener en cuenta ustedes, porque esto se ve por sentido común, lo que sí tienen que
tener en cuenta ustedes es siempre el eje, la línea neutra se obtiene cuando hago el sigma igual a 0. Es decir, la ecuación de la línea neutra la igualo a 0. Entonces, ahí obtengo mi diagrama de tensiones. Esto que queda acá demostrado es que si sumo o disminuyo el esfuerzo axial o el valor de las tensiones debidas al momento, va variando la línea neutra, que es el caso que se les va a dar a ustedes si se les plantea en el plano en el parcial, que se da muchas veces, se les da un pórtico en el segundo parcial o en un ejercicio de final, se les da un pórtico con una sección compuesta, es decir, puede ser una T, pero no una T de tabla, sino una T armada con dos chapas. Entonces, se les pide dimensionarlo o verificarlo para esa T que tiene tales dimensiones. Entonces, lo que tienen que hacer es hacen el MNIQ, sacan la característica geométrica y después, es decir, sacan el JX, el JZ y el JI, y después aplican, utilizan el sigma para dimensionar la pieza, sigma igual a n sobre a más menos mz sobre jz por, la dimensionan, determinan la línea neutra, hacen el diagrama de tensiones, después se verifica la flexión transversal y después se verifica la flecha, que siempre va a dar. Casi siempre va a dar, porque como trabajan con acero, el esfuerzo de corte a valores muy... ¿Está entendido flexión compuesta? Como ven, vamos agregando nada más que términos a los que ya han visto del principio, al n sobre a y al sigma igual a mz sobre jz por i. ¿Alguna duda con esto? ¿No hay dudas, chicos? Y las dudas van a surgir cuando lo veamos en un ejercicio, profe. Claro, profe, yo le iba a decir lo mismo, ahora sin el aire. Sí, pero cuando, está bien, lo tienen que leer, pero cuando yo pregunte no va a ser un ejercicio, ¿eh? Yo no voy a preguntar un ejercicio. El ejercicio ayuda para comprender. Y el ejercicio sirve, que esa carpeta abierta, para el parcial. Y el ejercicio sirve para carpeta abierta, para un final, si tienen que dar. Ahí sí vamos todo bien. Pero no para el coloquio. Es decir, el coloquio es conceptual. Bueno, continuamos con flexión compuesta oblicua, o sea, vimos flexión simple, un solo, perdón, vimos tracción y compresión, un solo sigma, n sobre a, flexión pura, un solo sigma, mz sobre jz por i, flexión oblicua, dos momentos, mz sobre jz por i, más o menos mi sobre ji por z. Flexión compuesta, esfuerzo axial y un sigma, y digamos, y un momento, un mz o un mi. Es decir, sigma igual a n sobre a, más menos n sobre a, más menos mz sobre jz por i, o n sobre a, más menos mi sobre ji por z. ¿Está? Y ahora viene el caso general, es decir, donde tenemos los dos momentos más el esfuerzo axial. ¿Está? En este caso, como pueden ver, la sección más comprometida tenemos un MZ, un MI, un N de tracción, un QZ y un Q. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto, a mitad de año dijimos que cortábamos la sección, lo habíamos separado y aparecían estos tres elementos? Y aparte, podía aparecer momento torsor si lo había. Eso aparte. Bueno, en este caso,
tenemos una fuerza PZ que me produce un MI, un PI que me produce un MZ, un PX que me va a producir tracción o compresión, y con eso vamos a trabajar. En este caso se ve que es de tracción. ¿Tá? Entonces tenemos un diagrama, debido al esfuerzo axil puro, que está todo traccionado, como pueden ver. Otro diagrama que habíamos visto antes, que es el MZ, tracción arriba, compresión abajo. Otro diagrama, que es el MI, es decir, tracción a la derecha, compresión a la izquierda. Cuando hacemos superposición de los efectos y sumamos los tres, vemos que queda un diagrama con todos los signos. Positivo, positivo, positivo. Uno con positivo, positivo, un negativo, otro con un positivo, negativo, negativo, y otro con un positivo, negativo, positivo. ¿Está? Es decir, de cada polo un paisano tenemos acá. Como pueden ver, ahí está la expresión. Primero para el esfuerzo axil si es de tracción, y segundo para el esfuerzo axil si es de compresión. Olvidémonos de la parte de ahora lo vemos, lo de las excentricidades, eso está bien. Lo que me interesa son las dos expresiones de arriba. Tomemos la primera. ¿Recuerdan a qué es igual? A ver, si yo quiero hallar la línea neutra, ¿qué es la línea neutra? ¿Se acuerdan? Cuando las tensiones son cero. El lugar geométrico, normales. Sigma son Claro, cero. Entonces, las para tensiones hallarla, normales. ¿qué hago? Las tensiones, claro, no las tangenciales, pues también tenemos tangenciales. Para hallarla, ¿qué hacemos? Igualamos esa ecuación a cero, ¿correcto? Esa expresión. Cero igual a n sobre a, más menos mz sobre jz por i, más menos mi sobre ji por z, ¿correcto? ¿Estamos bien? N sobre A es un número, ¿estamos bien? MZ sobre JZ por I es un número por I. Y MI sobre JI por Z es otro número por Z. Es decir, nos queda 0 igual a un número más un número por I más un número por Z. ¿Qué es eso? Vamos, chicos, tercer año. 0 igual a un número más un número por I más un número por Z. La línea neutra. ¿Qué es? ¿Qué? La No te línea escucho. neutra. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué ecuación es esa? ¿No sería una ecuación con dos incógnitas, profe? Una respecto de No. y otra respecto de Z. Sí, no, pero ¿qué representa eso? 0 igual a un número más un número por I más un número por Z. ¿La ecuación de qué? De una... Circunferencia. Es la de una recta. Es la ecuación de una recta, chicos. Con una salvedad. ¿Cuál es la salvedad? ¿Qué particularidad tiene esa ecuación? Un número más un número por I más un número por Z. A ver. ¿Y qué tienen Cuando ordenada? vimos flexión oblicuo, exacto, tiene ordenada al origen. Es decir, cuando vimos flexión oblicua pura, que era sigma igual a mz sobre jz por i, más mi sobre ji por z, es la ecuación de una recta que pasa por el origen de coordenadas, es decir, pasa por el baricentro, con una inclinación, ¿correcto? Cuando hagamos el término una ordenada al origen, es la ecuación de una recta con una ordenada al origen. ¿Está? Es decir, que es todo este desarrollo que tenemos, que ustedes lo tienen acá, ¿correcto? Esto es un desarrollo matemático. Hacemos para el eje neutro, hacemos cero la ecuación de sigma x, ven que ahí trabajamos con las excentricidades que habíamos visto antes. Pero ven que acá dice a por i más b por z más c igual a 0, es la ecuación de una recta. Pero volviendo al tema, esto es un desarrollo que se puede hacer en cualquier momento. Lo que me interesa a mí, que quede bien en claro, chicos, lo que cuando charlemos en el coloquio, va a ser esta expresión, la de acá arriba, con más o con menos es lo mismo para el caso, ya sea tracción o compresión, me da exactamente lo mismo. Pero el concepto es, ¿qué es la línea neutra? El lugar donde las tensiones
normal le vale 0. Pero ¿cómo la hallo? Y haciendo 0. Y en este caso, ¿cómo es? Y es la ecuación de una recta con una ordenada al origen. Entonces, cuando yo la haga, que acá abajo está demostrado, como ven, queda desplazado del centro de coordenadas. ¿Correcto? ¿Se ve? Sí, Sí, profe, sí. Javier. Pero digo yo una pregunta. Acá siempre contenta Javier y Antonio nada más, y a veces Lara. ¿Nadie más? ahora, ¿Lo entienden? profe, Sí. le hago una consulta porque no sé si lo dijo. En el caso que n sobre a sea 0. No, estás en flexión oblicua pura. Ah, ok, ok. Es este caso, ahí te lo muestro. Claro, el caso que empezamos primero, Acá digamos. está. Ahí está. Ah, ok. Claro, porque no me estaba dando cuenta cuál era la relación que tenía con la anterior, que es esa, digamos. Ahora hacemos el raconto y les voy a dar el. Acá está. Si n sobre a, vos pensá una cosa. Si yo acá le saco n sobre a, saco el primer término, me queda sigma x igual a mz, ¿correcto? Es la ecuación de la recta que pasa por el origen de coordenadas, con una inclinación, ¿no? Más bien. Pero acá tenemos n sobre a, justamente hace eso. Y grábense en un byte de memoria, tengan guardadito. Como pueden ver, si nombramos, vamos a decir, con la derecha, correcto, el segundo cuadrante, el tercero y el cuarto es el que están todas positivas, ¿estamos de acuerdo? Bueno, la línea Profe, neutra se en le este corta. siempre va a pasar por el cuadrante opuesto. Profe, Sí, es internet. Sí. ¿Sí? si no apague la cámara, sí se le escucha mejor. Porque en medio que se le Sí, entrecortó, porque si ¿viste? Bueno, no, profe, se escucha la mitad de la frase y la otra no. ahí va. A ver cómo hago para. Ay, Dios. No me responde. Pero un cachito. Ahí está, Rubén. Te la apagué. Bueno. Pero un cachito que pongo esto acá. Ahí está. Ahí se ve. Sí, sí. Sí, profe. Hola. Ahí se ve. Bueno, como ven, siempre, esperen que aprieto F5. Ahí está. Bueno, me salió el principio, vamos al final. Siempre la línea neutra va a pasar por el cuadrante opuesto donde les da las tensiones de un mismo signo. En este caso, siempre van a tener un cuadrante, siempre va a haber un cuadrante, tensiones todas de tracción o todas de compresión. Y la línea neutra va a pasar por el cuadrante opuesto. En este caso es el cuarto cuadrante que tenemos todo positivo. Bueno, la línea neutra pasa por el segundo cuadrante. ¿Está? Y si yo tiro una paralela a NN que pase por el baricentro, acá me fijo en el diagrama, acá va a valer n sobre a el valor, va a ser en el normales. ¿Está? Si tiene una paralela a NN que pase por el baricentro y me fijo en el diagrama que dibujé, ese valor es n sobre a, la ordenada al origen. ¿Está entendido esto? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, ahora viene el otro caso, el último caso. El último caso es el de tracción o compresión excéntrica. Es decir, nosotros tenemos la pieza, ¿está? Pero no está como se dio en MNIQ, es decir, en un pórtico o en una viga, sino que tenemos la pieza y la carga P
es decir, de tracción o de compresión, cae adentro de la pieza. Es decir, está entrando o saliendo, produciendo compresión o tracción en la pieza, pero en el interior de la sección que uno está analizando. ¿Está claro? Es decir, ustedes ven acá que yo tengo una sección de B por H y la fuerza P, que ahí dice, está entrando, está saliendo para afuera, ¿correcto? Cuando yo aplico, volvemos al primer capítulo, cuando yo traslado una fuerza a un punto, obtengo la fuerza trasladada más un par de traslación. Por ende, si yo traslado esta fuerza al eje X, que para ustedes sería Z, y al eje Y, esto es lo que está en el apunte, y al eje Y, voy a obtener un MI y un MX, ¿correcto? Ya sea por XP y por SP. Voy a tener los dos valores de momento. Entonces, la expresión que aplico, acá está, es la fuerza y me queda la misma expresión que apliqué para flexión compuesta oblicua. ¿Tá? Nada más que la fuerza está intervenida. Nada más que la fuerza cae adentro de la sección. ¿Tá? ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe, lo único que no me quedó claro, si yo la desplazo al eje X, el eje X es el eje Z, digamos. No sería Claro, el... claro, te queda la fuerza por la distancia al eje, te genera un momento. En Claro, pero Z. ese no sería el momento torsor, porque justo el eje X No, en no, este no, caso no, sería no, el no, Z. no, Ah, no, ok. no, aclaremos, no, No, aclaremos sí, una sí, cosa. pues medio que me confundí eso. Pero... Para que haya torsión, sí, tenés razón. No, pero para que haya torsión, la fuerza tiene que estar en el espacio, o estar indicado. ¿Tá? Torsión sería que vos hagas rotar esta sección completa. Eso sería. La sección rectangular dibujada tenga un giro. Eso sería torsión. ¿Se entiende? Profe, una consulta, yo le entendí lo que dijo, pero ¿por qué pasaría, o sea, desfasado, ¿no? De A y B, o sea, no por el centro de A y B? Esa es mi pregunta. ¿Por qué está desfasada y no en el baricentro? Y Exacto, porque es sí. un caso, bueno, es un caso particular que se da. Pero porque Que yo se tengo que puede, contemplar. No, sí, sí, diga usted, diga usted. es decir, vos sabés que la fuerza, esto se llama flexión compuesta con pequeña excentricidad. Y la otra, cuando uno hace M, N y Q clásico, sería con gran excentricidad, por así decirlo. ¿Está? Esto está dentro de la fuerza, adentro de la sección, cae cae la fuerza, es decir, cae la fuerza P. Entonces te produce, al trasladar la fuerza al baricentro, te produce un momento según cada eje. Y ahí se da la superposición. ¿Tá? Entonces, como raconto final, lo que quedaría por decir sería, a ver, dejando de lado torsión, tenemos tensiones normales y tensiones tangenciales. ¿Tá? En tensiones normales tenemos flexión pura, sigma igual a m sobre j por la distancia, flexión oblicua, dos momentos, mz y mi, flexión compuesta oblicua, flexión compuesta, n más mi o mz, flexión compuesta oblicua, n más mi y mz, flexión compuesta oblicua con pequeña excentricidad, que sería este caso, n más mi y mz, y después tenemos tensiones tangenciales. Tenemos corte puro, tau igual a Q sobre el área, tensión transversal debida a flexión, Juraski, Q por S sobre J por B,
y tensión tangencial debida a torsión. Lo que se puede decir es lo siguiente: puede existir todos los flexiones y aparte torsión. ¿Por qué lo decimos siempre así? Porque en estos casos que son de secciones con cantos vivos, por así decir, no por así decir, porque son con cantos vivos, una sección rectangular tiene cantos vivos, no se les va a dar a ustedes con torsión, porque la pieza ya actúa totalmente, lo tienen en el apunte igual, por si lo quieren investigar y les llama la atención cómo son los diagramas, bueno, en el apunte está. Son casos muy particulares, por eso que en el caso de ustedes torsión se les da solo para secciones circulares y circulares macizas y circulares huecas, pero de paredes anchas, porque con paredes delgadas también es otro temita diferente, por así decirlo. Eso es todo lo que vieron en la segunda parte. Aparte, por supuesto, le pueden agregar pandeo, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna duda con respecto a la segunda parte? Estoy hecho fleco. ¿Hay alguna duda? No, profe, por el momento no. ¿Nadie tiene preguntitas? ¿Nada? ¿Todo bien? Se puede pasar a lo que dijo Leonel. Leonel, ¿qué viene ahora? ¿Una parte de práctica, ejercicio, algo así viene? No, es solo un cuestionario para que lo resuelvan ahora y después se les da la devolución y les queda para hacer el TP. La parte práctica de hoy lo vamos a ver la semana que viene. Ah, listo. Van a terminar antes hoy entonces. Sí, nos queda. Si querés, aguantame que Sí. estoy buscando el cronograma, porque venimos como con el cronograma al día. Sí. Estoy buscando. Espérame. Acá está, cronograma. Hoy diste la parte teoría de flexión oblicua y flexión compuesta. Lo único que cambia es que el TP9 lo vamos a presentar la semana que viene. La semana que Sí, viene, porque sí, si se cumple con la reglamentación, solamente dos grupos solo podrían dar el parcial. claro, ahora igual lo recordamos eso. Entonces tenemos hoy la teoría que acabaste de dar, más un cuestionario que vamos a hacer ahora para afianzar conceptos y ver dudas que puedan surgir. Después, la semana que viene, damos la práctica de flexión oblicua y compuesta, como así también dictamos el TP, que lo tienen que entregar la otra semana. El 4 del 10, repaso del segundo parcial, después tenemos feriado y el 18 es el segundo parcial. Para esta fecha sería para el domingo 17, es decir, el 11 o el 12 de octubre más tardar, ya deben estar entregando el último TP para tenerlos aprobados para el parcial. El domingo 17 tienen que estar todos los TPs aprobados. Justo domingo 17. Estábamos hablando. Profe, disculpe la interrupción. Una Sí. pregunta, para el repaso del segundo parcial van a mandar, porque me acuerdo que para el primer parcial habían mandado algunos ejercicios modelo. Sí, son los que están en el campus, los ejercicios modelos. Perfecto, gracias. Sí. Yo preguntaba, cuando viene, después vienen los días de coloquio, ¿correcto? Ahí ponemos nosotros la fecha. Sí, es ¿no? lo que O la eligen habíamos ellos. dicho. Sí. Ellos ya lo que aprueban el 18, que aprueben el examen, van a ser los primeros en rendir. Ya en la fecha de recuperatorio se les va a dar, para el 25 vamos a tener los exámenes corregidos, y de ahí tienen una semana y empezamos a asignar a los coloquios. La fecha del primer recuperatorio y del segundo parcial se va a No, usar si para... no estaba pensando que la puedan elegir ellos, pero de acuerdo a la nota, es decir, los que tienen, digamos, de 10 para abajo se van anotando en el día que quieran. Sí, por Primero los de ejemplo, 10 eligen el día
Yo lo que Después, estaba pensando, Rubén, era para los chicos que aprueben el segundo parcial la primera vez, en función de la nota, se les da el 1 y el 8. Depende de la cantidad de chicos también que aprueben. Pero se les da el 1 o el 8 para rendir y eligen por criterio de nota. Y después 15 y 29 quedan para los que aprueben el primer recuperatorio. está bien. ¿Les parece bien? Depende igual cómo Bueno. sean las notas, así. Parece que están todos de acuerdo, o todavía no lo, No, el tema, no lo digirieron. el tema, profe, es que nada, es como, o sea, elegir una fecha sin saber todavía cómo, o sea, es difícil pensar cómo una fecha sin haber rendido el segundo, eso, por lo No, menos yo obvio. pienso así. Bueno, Javier, seamos positivos, van a rendir bien, así que si salís mal, viste, Javier, te vas al recuperatorio, pero seamos positivos de que van a rendir bien. Yo le pregunto, infiriendo que den bien, ¿les parece bien el sistema así adoptado? Pasa que del 18 al 25 hay poco margen para repasar para el coloquio. Es que igualmente para cualquiera de los casos les pasa. ¿Por qué? Va a ser el Claro, mismo porque- lapso de tiempo. Quien Claro. rinda el 18 y apruebe la nota recién la va a tener el 25 de octubre. Tienen 2 fechas, es decir, una semana más o 2 semanas más a lo sumo, en función de la nota, elige primero el que tenga mayor nota. Y depende también la cantidad, porque si solo aprueban 10, se les toma los 10 el 1 de noviembre. Pero después, cuando rindan el recuperatorio, también la nota se les va a dar el 8 y recién van a poder rendir 15 y 29. Tienen la suerte de que hay un feriado en el medio, pero los plazos son los mismos. Tengan en cuenta que se los va a que el coloquio es de toda la materia, no es de la última parte ni nada por el estilo. No sé si a todos Cae les llegó todo lo que conceptual, pero publiqué. todo. El cuestionario les Sí, llegó a todos profe, ese enlace. se puede ver. Joya. Ahí les permito que lo puedan responder. Y lo van viendo. Son 10 minutos. Sí, 10 minutos hasta el 35 y después ya les queda para descansar y seguir haciendo el trabajo práctico de flexión. Recuerden lo que dijo Fabi, de que pueden entregarlo mañana, tranquilamente. Bueno. ¿Dónde está el cuestionario en el Classroom? Sí, ahí les comparto el enlace, por acá, por el chat, así ya lo tienen. Ahí se los pasé. Ay, cansado. Sí.
Buenas noches, me acabo de conectar, profe. Me dijeron que había algo en Classroom, Ujú. em, Sí, lo un que pasa es formulario, ¿es que obligatorio? no, es solo con la clase de hoy. Elías, ¿no? Sí, es solo Sí. con la clase de hoy. O sea, con lo que explicó Ah, Rubén, que así no es obligatorio, vale. es solo guía. Ah, listo, perfecto, gracias. Disculpe. Chao.
Bueno, ¿estamos? Así continuamos, sigamos el Estamos. escenario. Bien, antes de continuar con eso. A ver, este es un ejercicio que habíamos visto en su momento cuando vimos MNQ, el cual era una barra que en esta zona estaba empotrada, era un voladizo. ¿Cómo? ¿Está grabando? Sí. Era una barra que tenía un voladizo. Bien. ¿Cómo les explicó recién Rubén los distintos tipos de flexión que había? Podemos definir, la más compleja es flexión, puede ser oblicua o simple. ¿Cuándo es simple y cuándo es oblicua? Bueno, oblicua es porque tenía en dos ejes tenía el esfuerzo, no solo. Bien, el esfuerzo está en dos ejes. ¿Qué esfuerzo? Esfuerzo de flexión, Lo de justamente. corte. El corte y lo de momento. El momento, está bien. Es decir, tengo un momento en dos ejes, es decir, MI y MZ distinto de cero, por ejemplo. Pero, ¿en qué ejes son distintos de ceros? Que En la habíamos visto en el I y en el Z. Bien. Bueno, esa es una clasificación, ahora se los amplío. Y después, ¿qué otro tipo más podía ser? Flexión, compuesta o no, compuesta cuando tenés un esfuerzo axial, y transversal cuando tenés un esfuerzo de corte. Esta estructura que ustedes ven acá, por cómo está cargada, ¿qué tipo de esfuerzos tiene? ¿O a qué tipo de flexión está sometida? Les paso cómo serían los diagramas de esfuerzo axial, de corte y de momento, que son los que tienen que resolver por lo general en el parcial. Flexión transversal. Bien. Flexión. Sería transversal porque el axial en ese caso es cero. No hay esfuerzo axial. Está bien, si no hay esfuerzo axial, no es compuesta. Bien, eso está bien. Flexión transversal, depende de dónde lo analizo, lo estoy analizando acá. Bien, es porque tengo corte. Y dicen que es flexión simple porque solo tengo un esfuerzo en un solo eje. No, en ese caso no No, sería simple no, profe, porque tiene momento y corte. Tengo el momento, claro. Flexión simple es cuando el momento es en un eje principal. Un solo momento en eje principal. Flexión oblicua es cuando se tiene... Es flexión simple transversal, se van componiendo los nombres de la flexión. Simple porque tengo momento en un solo eje y transversal porque tengo corte.
y compuesta si tengo axil. Claro, por eso usted preguntó si era flexión simple, nosotros le dijimos que no. Es flexión simple transversal, pero quiero decir, el momento te genera, como tengo un momento en un solo eje, me decís que no tengo flexión oblicua transversal tampoco. ¿No? Porque tiene un solo momento. Claro, Bien. no tiene un momento en I, digamos. En este Está caso. bien. Entonces, ¿eso es para cualquier figura? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo este perfil? Un perfil L. La barra es mi perfil L, el centro es el eje X, y tengo el eje Z y el eje Y. ¿Dónde está el momento según el análisis de MN y Q que hice recién? ¿En qué eje actúa? En ese caso, profe, ¿no era en la parte diagonal, digamos, y que ahí íbamos a tener un momento, digamos, una componente en X y en Y, que era lo que explicó la clase pasada? Yo ahí tengo, según mi diagrama de momentos, del esfuerzo de momento y por cómo estoy colocando el perfil, el momento MZ es este, el que yo obtengo del diagrama de esfuerzo de momento. Ahora, como tengo un solo momento, es flexión, olvidémonos del corte por un minuto, ¿es flexión simple o flexión oblicua? En este caso. Si no existiese el corte, ¿no? Supongamos que el corte no existe. No, y simple sería. ¿Por qué simple? Si El momento olvidamos, que yo obtengo del diagrama de esfuerzos característicos, ¿no? MN y Q. ¿En qué eje está? ¿En el eje Z global o en el eje Z de la figura? En el eje Z de los momentos de inercia de la figura. En el global. En el global. Es decir, yo este momento lo puedo descomponer en una componente en un eje principal y en otra componente en otro eje principal. Entonces, tengo dos momentos, supongamos MI principal, MZ principal, distintos de cero. ¿Qué es una flexión simple o flexión oblicua? Oblicua. Tengo dos momentos. Distinto hubiese sido, está bien. Y después le sumo el transversal. ¿Bien? Distinto hubiese sido el caso que tenga un perfil IPN en el cual los ejes principales coinciden por cómo se está colocando, con los ejes globales para los cuales calculé el momento. Eso les quería mostrar. ¿Se entendió? O sea, yo con el diagrama de momento, corte y axil, no puedo asegurar qué tipo de flexión es hasta analizar cuál es el perfil dato y cómo ese momento se distribuye. Si el momento coincide con uno de los ejes principales, solo tengo un momento en un solo eje principal, ahí sí es flexión simple. También estaba el caso de que yo, por ejemplo, acá le podría haber agregado una fuerza, me genera un momento en Z y un momento en Y, bien, pero eso tampoco quiere decir que sea flexión oblicua, depende cómo sea el perfil. Y si justo ese momento coincide con alguno de los ejes principales o no, la resultante de esos dos momentos. Bueno, eso solo le quería mostrar. Y Profe, ahora le hago una vamos... pregunta. Sí. ¿Cómo me doy cuenta cuando es compuesta? No sé ver cuándo hay en axil, en esfuerzo axil. Vos En estos no hay. Acá no hay porque no tiene nada. ¿Bien? Pero si yo Sí. acá tenía Ah, sí, sí. un esfuerzo de tracción o uno de compresión, acá este valor hubiese sido, supongamos para el de compresión, negativo. El valor de la fuerza P. Entonces, Claro, entonces ¿qué tengo? se van sumando los nombres. O sea, podría Claro, ser vos tenés simple, transversal flexión. compuesta. Vos puede ser flexión simple sin nada. ¿Por qué? Porque no tengo corte y no tengo axil. Puede Claro. ser flexión simple transversal, porque tengo un momento que coincide con uno de los ejes principales, en una sola dirección de los ejes principales de la figura,
de las características geométricas y tengo corte. O flexión simple transversal compuesta, porque tengo lo que dije anteriormente, más un esfuerzo axil. O puede ser una flexión simple compuesta, pero no tengo corte, depende. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y lo Se mismo entiende. pasa con las oblicuas. Cambiamos la S por la oblicua y tenemos todas las mismas combinaciones. Profe, perdón, le voy a hacer capaz una pregunta media tonta, pero todavía no entiendo los ejes principales de, o sea, el eje principal de inercia del perfil, porque yo no sé si es el que está a 90 grados, el eje que está a 90 grados o el que está girado a un ángulo. Por eso es lo que me está confundiendo. En esta figura, este es el Sí. eje principal y este es el eje principal. Ah, ok. No, porque no le estaba sabiendo diferenciar. No, son esos dos. De hecho, si ok. fíjate, si desarrollate, calculate, hacete el círculo de Moore para una figura que sean dos rectángulos, así, iguales. Fíjate y vas a ver cómo te da la ubicación de los ejes principales. Ah, ok. Sí, ahora que me acuerdo, creo que le explicó la clase pasada a usted. Sí, pero ¿se entiende por qué con el diagrama de momento no puedo asegurar si es flexión simple u oblicua? Aparte de sumarle transversal compuesta después, ¿no? Tengo que ver bien cómo se distribuye ese momento en los ejes principales. Si ese momento coincide con uno de los ejes principales, sí es flexión simple. Y si no, si tengo dos componentes en los ejes principales, es oblicuo. Bueno, y ahora sí, vamos, era solo eso. Esto para que lo borro, que no lo quiero guardar. Bien, ahora sí vamos a ver. No, este no, ¿dónde estaba? Ahí está. Bien, vamos a ver. Primer punto. Indicar los esfuerzos de cada estructura. Bien, la estructura 1. Analicemos la estructura 1. ¿A qué tipo de esfuerzo está sometida? No es como la otra vez que sale porcentaje, sino tengo que ver a cada uno, pero voy viendo las respuestas en general. ¿No tiene ahí esfuerzo de axil, de corte y de momento? Entonces, a ver, tenemos axil. Por tener esfuerzo axil de tracción, que es compuesta. Compuesta. ¿No? Sí. Es el mismo caso que justo estábamos viendo recién con el... Tenemos un esfuerzo de corte que lo que va a hacer es generar un momento en el empotramiento y un diagrama de corte en toda la barra. Porque es una carga distribuida. ¿Cómo serían los diagramas el de corte? ¿Cómo va a ser? Va a ser algo así. Bien, este es el diagrama de corte. El de momento va a ser algo así. Y el axil va a ser constante. Tengo los tres esfuerzos. Entonces, ¿qué tipo de flexión es? Suponiendo que son, ¿cómo se llaman? Que son secciones simétricas. Y que está dispuesta así, como un perfil doble T. Flexión simple, transversal, transversal compuesta oblicua. Transversal compuesta sería. Sí. Obviamente acá me comí la palabra simple, ¿no? Pero sí, es ese. De hecho no está puesta porque depende, puede ser simple u oblicua, dependiendo de cómo se orienta el perfil. Bien, vamos al segundo caso, la estructura 2. La estructura 2. ¿No sería una flexión simple? No, pues tiene momentos, puede ser, es transversal. Ah, tenés razón. Yo igual en el caso anterior, profe, los 7000 kilos lo veo ahora, Nunca lo vi cuando mide el caso, así que marque cualquier cosa, pero está bien, era compuesto. En este caso, a ver, resolvemos. Vean que las reacciones dan todas 0 y está solo cargado con momento. Es decir, si se fijan, el diagrama de momentos, si lo resuelven, después practíquenlo, va a ser constante. Si el momento es constante, ¿cuánto vale el corte? El corte va a valer 0.
vale 0 porque no tiene pendiente. Bien. Entonces no tengo corte, tampoco tengo un esfuerzo de axil porque dice que vale 0. Por lo tanto, ¿qué tipo de flexión es? Simple. Simple, bien. En la estructura 3 tenemos que analizar cómo son los diagramas, pero de vuelta voy a tener... No, profe, no escuché. ¿Qué pasaba con los momentos en la anterior? ¿Por qué no los consideraba? No tengo un... Las reacciones valen 0. Solo tengo momento, ¿bien? No tengo un esfuerzo horizontal. ¿Cómo es el diagrama de momento? Corto acá, miro a la izquierda, vale M positivo. No tengo nada, sigo cortando, voy mirando a mi izquierda, siempre tengo M positivo, hasta que llego al vínculo B y baja con el mismo valor a 0. ¿Cómo es el diagrama de momentos ahí? ¿Constante o variable? No, constante. Diagrama de momento constante, entonces el corte, ¿cuánto vale? ¿Tiene 0. pendiente el diagrama de momento? No, es nula, entonces el corte vale 0. Claro. Como no tengo corte, tengo momento y tampoco tengo axil, es flexión simple, ¿está bien? U oblicua si hubiese tenido un perfil rotado, pero podemos decir que es una flexión simple para las opciones que teníamos. Bien, en la estructura 3 tengo axil. No, pero lo que sí hay, profe, es esfuerzo de corte. Tenés esfuerzo de corte y momento, ¿está bien? El momento va a ser algo así colgado desde los apoyos y el corte va a ser algo así. ¿Bien? Entonces es transversal. Flexión transversal. Compuesta no, porque no tengo ninguna. Bien. Entonces, sigamos con la estructura 4. La estructura 4 tiene un montón de cosas. Es transversal, compuesta oblicua, y se puede ver por qué. ¿Esta barra cómo está? Empotrada. ¿No? Tenemos una carga distribuida. Después resuélvanse porque puede haber una estructura parecida a esta del parcial. Pero tenemos una carga distribuida que me va a generar corte. ¿Bien? Corte en una dirección. En esta dirección, corte. Tengo un momento aplicado en este eje. Después, ¿qué más tengo? Un esfuerzo axil. Y esta fuerza de acá arriba, ¿qué me está generando en la barra vertical? Esfuerzo axil y esfuerzo de corte. Porque está con un ángulo, ¿no, profe? Se está generando un esfuerzo de corte en la otra dirección, aparte, torsión, ¿y qué más? Y que ese esfuerzo de corte en la otra dirección también te genera un momento en la otra dirección. Entonces, tengo momentos en dos direcciones, axil y corte en dos direcciones. Por lo tanto, hay flexión transversal compuesta oblicua. Bien. Ahora... Profe, una pregunta. Sí. Sobre respecto a este cuestionario, ¿el parcial sería una cosa parecida a esto? No, esto es más conceptual como para sacar dudas que les sirvan para resolver el TP, y capaz que alguna teórica de esta se puede llegar a preguntar en el parcial. Recuerden que es teórico práctico. Perfecto, gracias. Bien, bueno. A ver este de acá. Indique las solicitaciones que se corresponden para cada diagrama de tensiones. ¿Se acuerdan que cuando vieron flexión simple, cuando vimos esfuerzos axiles, Rubén que les explicó cómo era el diagrama de tensiones normales cuando vimos axiles, y corte, cuando vimos axiles, compresión y tracción. Cuando vimos flexión simple, Rubén también les mostró, les explicó el concepto de la línea neutra, también lo vieron con Fabi la semana pasada en los ejemplos, y cómo variaban las tensiones. Después, recién Rubén les mostró, cuando tienen momentos aplicados en dos ejes principales de inercia, cómo varía la línea neutra, les mostró Rubén, y cómo varían las tensiones.
¿Y qué pasa cuando yo tengo una flexión compuesta? Vamos a analizar. El primer caso, ¿qué se imaginan? ¿Qué puede ser el primer caso? El diagrama 1. O el diagrama 3, que es el más fácil. ¿A qué corresponde el diagrama 3? Son compresión, o sea, una axil. Compresión o tracción, bien. O sea, tracción o compresión. Bien. El diagrama 1 Sería algo de corte, digamos. Sería transversal. no está la opción transversal. Tenemos flexión simple, compuesta oblicua, compuesta oblicua. Esas 4. Y sería una simple ahí. Bien, no podemos decir si es transversal porque no sabemos cómo es el esfuerzo de corte, ¿bien? Pero sería una flexión simple. ¿Por qué? Porque tenemos una línea neutra. ¿Se acuerdan cómo es la ecuación de la línea neutra que les explicó Rubén recién? ¿O cómo Sí, se... cuando las tensiones normales son iguales a 0. Sí, y teníamos la ecuación completa que les decía sigma es igual a esfuerzo axil sobre A. La voy a dejar escrita acá al costado porque me sirve. La que era una recta, ¿no, profe? Es igual a N sobre A más menos MZ sobre WZ, va sobre JZ por I, más menos MI sobre JI por Z. ¿Bien? Claro, es la que dijo que era 0 igual a una constante más un z más un Claro, i. exactamente. Entonces, si yo conozco cómo es la ecuación para calcular las tensiones normales para la flexión más complicada, que acá tengo compuesta y oblicua, porque tengo dos momentos en dos ejes distintos, bien. Yo acá ya hago todo el análisis, vean. Supongamos por un minuto que no tengo momento, no tengo ni axil, bien, y no tengo MI. Si esto lo igualo a 0, ¿no? ¿Cómo queda la ecuación de la línea neutra? ¿Y igual a cuánto si yo despejo? Igual a 0, es decir, es una horizontal. ¿Se entiende? Por eso es flexión simple. Vamos a el otro diagrama. Vamos a el diagrama 5. El diagrama 5, ¿qué es lo que está pasando? Y claramente las tensiones normales son distintas a 0. La ecuación de la línea neutra está corrida ahí. No, en la línea neutra las tensiones normales valen 0, pero está desplazada una cierta distancia desde el baricentro. ¿Lo ven? Pero no está igualado a 0. Está igualado a 0, pero estoy desplazado una cierta distancia del baricentro. Y Sería eso igual a una constante, que sería vendría del axil. sería la existencia del axil. No existe MI, pero tengo una flexión, o sea, como no existe MI, tengo una línea neutra horizontal. ¿Está bien? No tiene pendiente, si yo despejo. Pero el término n sobre a lo que hace es desplazar la línea neutra hacia abajo o hacia arriba del baricentro de la figura. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? O sea, profe, en ese caso estaría desplazada en un valor en I, digamos. Claro, Sería este I valor igual que a se... 1, igual a Porque, 2, claro. porque si yo igualo a 0, ¿no? Si yo igualo a 0, termina para que, supongamos que esto lo igualas a 0, despejás, va a ser 0 igual a n sobre a menos mz sobre jz por i. Bien, de acá puedo despejar un valor de i, bien, recuerden que el i lo estamos midiendo en esta dirección, y lo que está pasando es desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Pero la pendiente es 0, es nula, quiero decir. ¿Bien? ¿Se entiende? Y Sí, les profe. escribí la ecuación completa para verla
Ahí está. Bien. Ahora vamos al otro caso. Entonces, Profe, el sí, diagrama 5 entonces, ¿qué tipo de flexión sería compuesta? sería flexión compuesta simple, si querés llamarlo, pero es flexión compuesta. No tengo momentos en dos direcciones, pero tengo un axil. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto, Bien. gracias. Ahora sigamos con el diagrama 4. ¿Por dónde pasa la línea neutra? Por el baricentro. Si pasa por el baricentro, n sobre a no existe. Es decir, no tengo esfuerzo axil. ¿Y la línea neutra tiene una pendiente medida respecto de la z o no? Sí, tiene pendiente. Sí. Significa que la pendiente, es decir, yo puedo despejar de acá una fórmula y puedo llegar a que z, por ejemplo, igualando a 0, es igual a una pendiente que será, si despejo de acá, mz sobre jz por ji sobre mi. Bueno, algo así será la ecuación, después la pueden desarrollar, pero la cuestión es que tengo una pendiente. Cuando i vale 0, z va a valer un valor. Cuando i vale tanto, z va a valer otro valor. Y se me va definiendo una pendiente. Bueno, por esta pendiente, yo ya sé que estoy en flexión compuesta. Y vean en este caso el diagrama 2, es decir, el diagrama 4 era flexión oblicua, no tengo ni esfuerzo axil, no tengo compuesto, y transversal no sabemos. Y el diagrama 2, aparte de la pendiente, no pasa por el baricentro, por lo tanto, tengo el término n sobre a. ¿Se entendió? Tienen que analizar, en ese caso, la ecuación completa para calcular las tensiones y en función de ello, ver todos los términos cómo van variando, y es un ejercicio conceptual útil que les va a servir para resolver un montón de cosas. Y después, bueno, también se les podría haber preguntado si yo acá en este caso tengo el momento aplicado acá y un momento aplicado acá, ustedes pueden hacer la regla de la mano derecha, como les explicó Rubén, igual la semana que viene se lo vamos a explicar bien, y determinar cuál es el lado traccionado por ambos momentos y se propone efectos. Con lo cual este va a ser el lado más traccionado y este el más comprimido. Y lo mismo acá, pero acá el único problema es que tenemos un esfuerzo axil que me lo desplazó. ¿Está bien? Y para finalizar, vamos a ver el ejercicio 3. Indique verdadero o falso. Bueno, el ejercicio 3 es lo primero que les expliqué al principio de la clase. A ver, secciones simétricas. ¿Qué era lo que tenían que hacer acá? Secciones simétricas, tenemos esta sección. En la sección simétrica, ¿existe flexión simple? Chicos. Sí. Sí, ¿por qué? Porque justamente el momento que obtuve del diagrama MNIQ, de calcular las reacciones, los esfuerzos catalíticos MNIQ, me coincide con uno de los ejes principales. En la sección no simétrica, ya les hago la misma pregunta. ¿Es flexión simple? No. No, porque ese momento lo puedo descomponer en dos ejes principales, entonces voy a tener un momento en un eje principal y un momento en el otro, por lo tanto es flexión oblicua. Bien. En la sección simétrica, ¿existe flexión compuesta? Para los datos suministrados, ¿eh? Y no porque no hay un esfuerzo de axil. No hay esfuerzo axil. Si yo quería, les podría haber indicado un círculo con un punto o una cruz, y eso representa un esfuerzo axil. ¿Está? Eso sería, profe, si fuese con una cruz, sería Que saliente. la fuerza entra, comprime, y si fuese un puntito, que la fuerza sale, tracciona. Ah, ok. ¿Se entendió? Bien. Entonces, Sí. esta es verdadera, esta es falsa. En la sección simétrica, ¿existe flexión oblicua? Bueno, no, porque ya es, ¿cómo se llama? Ya dijimos que era simple. Podría haber sido oblicua si el momento lo tenía aplicado así. ¿Está bien? Lo tenía que componer en dos ejes. Bien. En la sección simétrica existe flexión oblicua compuesta. Esta es falsa. Y vamos con las no simétricas, pero podemos ya analizarlas rápidamente.
No simétrica, ¿es con flexión simple o es flexión compuesta? ¿O es flexión oblicua o oblicua compuesta? Es lo mismo. No es simple, es oblicua. No sería compuesta tampoco. No Esta tenía sería tampoco efecto de falsa. flexión. Flexión compuesta no, porque no tengo. Flexión oblicua sí, porque el momento se podía dividir en dos ejes principales. Y esta no es. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Dale, genial. Bueno, ya con esto por hoy finalizamos la clase. Les queda un descanso y si quieren pueden seguir avanzando con los trabajos prácticos. Recuerden de mañana, el miércoles, entregar el flexión simple transversal. La semana que viene vemos la parte práctica de flexión oblicua compuesta. La otra clase tenemos, se les da el TP y la otra clase tenemos el repaso general para el parcial.